Pues una semana más estamos en Historias de Pasión con don Luis, el párroco de Montañana, que una semana más nos trae estas historias de las Escrituras de una forma divulgativa. Nos sumergimos en la pasión, en la muerte, en la resurrección de Jesucristo. La semana pasada nos quedamos ojipláticos con lo que nos contaba, nos emocionábamos, y esta semana no vamos a dejar de hacerlo. Bueno, ¿qué tal está, don Luis? Muy bien, fenomenal. Estupendamente. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca de la verdad. Sí, así, de la verdad, así por la sí, nada más y nada menos. Dejarlo así, la verdad, y ahora nos sumergimos y así. Nos encontramos, Jesús ha sido apresado, las autoridades judías no tienen poder porque es una nación ocupada, sí, por un ejército extranjero. No tienen poder para dar muerte a nadie sin permiso, digamos, de las autoridades ocupantes, ¿vale? Y entonces llevan a Jesús ante Pilatos para que le crucifiquen, o sea, para quitar, digamos, a ese hijo de Israel del medio, ¿vale? Ese hijo de Israel del medio. Bien, y entonces, para Juan, el relato que tiene, o sea, el diálogo que hay entre Poncio Pilato y Jesús no es el diálogo de uno que ha caído en desgracia con un poderoso, sino es el diálogo entre dos dirigentes políticos, digamos. ¿Por qué? Porque su señor es rey, aunque esté con una corona de espinas, aunque le hayan azotado, aunque lo que sea, ¿vale? Entonces, Pilato es un político, sí, está en la posverdad, digamos. Entonces, no le importa qué es lo que sea verdad o no sea, sino que le importa su cargo, sí. Él era yerno del César, entonces tenía que hacerlo bien, sí. Entonces, cuando Jesús habla del reino de Dios, la mayoría de las veces, si uno lo analiza desde el punto de vista judío, ¿sí?, está haciendo es una manera de hablar de sí mismo sin decirlo, ¿sí? El reino de Dios o el reino de los cielos, está hablando de él, ¿vale? Entendiendo todo esto, entonces lo podemos leer el relato, ¿vale? Os lo leo. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y ahora bien, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Se lo está diciendo a Pilato. Todo el que es de la verdad escucha mi voz, ¿vale? Entonces, la cuestión está que el gran mandamiento de Israel, digamos, los 10 mandamientos, no empezarían diciendo amarás al Señor tu Dios, ¿vale? Sino el primer mandamiento sería escucha Israel, amarás al Señor tu Dios. Entonces el primer mandamiento es escuchar, que es gratis, ¿vale? Entonces el Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Es el credo del pueblo de Israel, el Shema, ¿verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bueno, pues todo el que es de la verdad escucha mi voz, ¿vale? Ahora viene la gran pregunta. Allí dentro del pretorio se entiende que no está Juan, sin embargo Juan lo escribe, ¿sí? ¿Cómo Juan se entera de esto? Y otra pregunta sería, ¿Jesús hablaba en latín? ¿O Pilatos hablaba en hebreo? En arameo galilaico, en todo caso, ¿vale? Bien, veremos con el tiempo y después la tradición de la Iglesia, de que aquella legión, siento decirlo así, ¿verdad?, pero la legión 10ª, que estaba en aquel momento en Galilea, Jerusalén, ¿no? Sí, proviene de la Tarraconensis, o sea, somos nosotros. Vale. Sorpresa. No quiero decir nada más. Bueno, hay algún chiste que dice algo así, ¿no? Como que, claro, entonces uno entiende cómo se repartieron las vestiduras de Jesús en 4, ¿no? Pero bueno, él venía de la Tarraconensis, ¿vale?
Y quizás alguno de los soldados escuchó esto, ¿sí? Y lo comentó, lo dijo, se convirtió, formó parte de la primera comunidad y lo dijo, sí, porque en principio parece que no hay testigos presenciales, ¿vale? Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esto pasa un poco como cuando hablábamos de dentro y fuera, ¿vale? Uno puede escuchar la voz o no escuchar la voz, ¿sí? O no querer escuchar la voz. Esta es la cuestión. O oír ¿no? la voz y no escucharla. Exacto. Sí. Entonces, vemos como siempre se nos plantea como un dentro-fuera, ¿no? O luz, tinieblas, es como una dualidad, una dicotomía. Una dicotomía, sí. O está conmigo o está contra mí. O sea, esto es así, blanco o negro, ¿no? Es esto, luz o tinieblas, ¿vale? Entonces, esta es un poco la verdad. La historia es que Quides Veritas, ¿qué es la verdad? Que es lo que le pregunta, que es la pregunta relativista, ¿no? De Pilatos. Jesús no responde. ¿Por qué? Porque Pilatos tiene la verdad delante y no lo ve. Claro. Y no la ve. ¿Vale? Entonces, a veces quizás nuestro problema es que tenemos la verdad delante de las narices y no la vemos. No la queremos ver. No la queremos ver. ¿Vale? Esta es un poco la historia. Bueno, pues don Luis, gracias por traernos la verdad una semana más a través de las Escrituras, a través de estos pasajes de la Biblia y de situar un poquito al Jesús histórico. Hasta la semana que viene, don Luis. Muchas gracias. Muchas gracias.